Mis queridos hermanos, Dios nos los bendiga a todos ustedes, a donde pueda llegar realmente este medio de comunicación. Sean muy bendecidos de parte de nuestro Dios a todos ustedes, sea cual sea la circunstancia, la situación. Recuerda que Dios tiene una palabra de esperanza para tu vida. Bueno, les saluden el pastor Santos Díaz a todos ustedes, y bueno, esperando que en esta mañana podamos ser bendecidos con la palabra de Dios. Y bueno, en esta oportunidad es un momento realmente interesante en la que Dios nos da la oportunidad de poder nosotros reunirnos a través de este medio para escuchar una palabra de esperanza. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy ya tenemos un tema muy importante de que compartir, y así que todos son bienvenidos, toda la familia son bienvenidos ahí en casa. Dios me los bendiga a todos. Y bueno, vamos a empezar realmente con una oración. Siempre queremos pedir la dirección del Señor. Que Dios te bendiga y también que Dios bendiga siempre realmente. Ahí saludando a nuestros hermanos que ya se están conectando, a nuestro hermano Luis Alberto Luchito desde Chile. Dios te bendiga. A ti y a toda tu familia allá en Chile, gracias por acompañarnos en esta mañana. Es una alegría que tú seas el primero en conectarte. Muy bien, vamos nosotros a pedir la dirección del Señor. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias porque eres nuestro Dios, eres el que nos cuidas, eres el que nos proteges. En todo tiempo, Señor, estás con nosotros. Gracias, bendito Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. Sin ti, realmente, tú eres la razón de vivir. Gracias porque tú, Señor, nos muestras cada día tu amor. Nos muestras cada día, Señor, que tú nunca te apartas de nosotros. Muchas veces nosotros podremos apartarnos de ti, pero tú nunca te apartarás de nosotros. Ayúdanos, Señor, siempre a considerarlo, y que en este tiempo, cualquier sea la circunstancia, la situación, donde estén tal vez pasando algunos amigos, familias, hermanos, Señor, dales una palabra de esperanza. Dales una palabra de esperanza, levántalos, restáuralos. Si están enfermos con esta pandemia del COVID-19, extiende tu mano poderosa, sánalos, Señor, y levántalos para la gloria tuya. Oramos, Señor, por aquellas personas que están en los hospitales, clínicas. Oramos por aquellas personas que están siendo atendidas en sus hogares. Que tu gracia, tu misericordia, Señor, sean con ellos. Gracias te damos porque en esta mañana tú nos quieres hablar. Y queremos, Señor, recibir esa palabra que es poderosa para cambiar, para transformar, para salvar y para sanar. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Antes de hablar del tema, vamos cantando una canción que habla acerca del amor de Dios. Dios dice de muchas maneras que Él nos ama. Él te ama, sea cual sea la situación o la circunstancia por la cual estés pasando. Vamos a cantar este cántico que dice: me dice que me ama. Y así empezamos este programa, reconociendo el amor del Señor. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Cántalo conmigo.
que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Si está triste en tu corazón, Cristo quiere alegrarlo. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, y ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. El Señor te está buscando. El Señor conoce tu corazón y sabes que tú lo necesitas. Acércate a Jesús y Él se acercará a ti. Vamos. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así es tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Cántalo conmigo. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, sí, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Cántalo, dilo. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, sí, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Gracias, Señor, porque tú nos amas. A pesar que no somos dignos, no somos merecedores, muchas veces somos desobedientes, Señor, pero gracias, bendito Señor, porque tú nos amas. Tu amor nunca cambia, Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias por ese amor. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Les saluda el pastor Santos Díaz a todos ustedes. Dios me los bendiga. Bueno, en esta mañana queremos realmente hablar de un tema muy importante. Yo quiero invitarte realmente, si tienes tu Biblia, al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En esta mañana queremos hablar de un tema muy importante, ya que la palabra del Señor menciona la palabra cruz. Hoy ya queremos hablar de la cruz. ¿Qué es una cruz? ¿Qué significaba una cruz? Bueno, yo en una oportunidad recuerdo que en mi auto, yo tengo mi auto, y alguien me preguntó: oye, ¿por qué usas una cruz? ¿Solamente los católicos nomás usan cruz? Y bueno, simplemente le hice esta pregunta: ¿qué es una cruz para ti? Bueno, y comenzó realmente a darme sus puntos de vista. Bueno, una cruz simboliza a Cristo. No, yo no te digo qué simboliza una cruz. ¿Qué es una cruz para ti? Esa fue mi pregunta. ¿Qué es una cruz para ti? Porque yo, al poner una cruz en mi auto, debe tener un significado por algo. Entonces yo le pregunté: ¿qué es una cruz para ti? Y bueno, no sabía qué responderme. Y es ahí donde yo le digo: mira, ve, una cruz
es un instrumento de tortura, en primer lugar. Una cruz es un instrumento de tortura, un instrumento de muerte, que usaron realmente en siglos pasados. En primer lugar lo usaron los griegos, y de ahí vinieron los romanos. Y era un instrumento donde realmente servía con el propósito para torturar, humillar y a la vez también avergonzar a los peores criminales, a los peores malhechores de esos tiempos. Una persona que era colocada en una cruz era realmente humillada delante del pueblo, era desnudada y realmente puesta en aquella cruz. Eso es una cruz, un instrumento de tortura, un instrumento de muerte. Y esa persona realmente era avergonzada públicamente. Las personas venían, lo insultaban, lo humillaban, lo escupían y tantas cosas, hasta que esa persona ahí moría. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué es una cruz fue un instrumento de muerte y de tortura, donde eran puestos los peores malhechores de tiempos atrás. Ahora, pero hablar de la cruz también es hablar realmente, así como la gente ponía a los peores malhechores para pagar sus deudas, para pagar todas sus malas obras. Recuerden aquellos malhechores que estuvieron junto a la cruz de Cristo. Esos malhechores, uno reconoció diciendo: nosotros estamos pagando lo que nuestras obras, nuestros hechos merecían. Ellos reconocían que el estar en esa cruz realmente era lo justo. Ese era el pago realmente para sus malas obras. Ese era el pago realmente como recompensa de la mala vida que habían vivido. Y uno de los malhechores lo reconoció: nosotros estamos pagando. Entonces ahí podemos ver que en la cruz realmente se pagaba el mal. Por eso era un instrumento de tortura, era un instrumento de muerte. Ahora, pero en esa cruz nosotros también podemos realmente ver cuánto Dios aborrece el pecado. Así como la gente, las autoridades de ese tiempo ponían realmente, castigaban al malhechor con ese inmenso castigo. Déjame decirte que al hablar de la cruz también es hablar de cuánto Dios aborrece el pecado. Esa cruz realmente fue el precio por nuestros pecados. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron en el huerto de Edén, todo el pecado, así como entró en un hombre, también entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Por eso que los hombres realmente están condenados, porque el pecado está en cada uno de nosotros. Y vemos que Dios es un Dios santo. Dios no consiente realmente el pecado. Dios ama a la persona, pero no ama el pecado. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios 3 veces santo. Él ama a la persona, pero no ama el pecado. Pero ese pecado hoy en día está en toda la humanidad. Desde que una criatura nace ya con pecado. Viene al mundo con pecado. Y Romanos 6:23 dice:
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está dando a entender esto? Que el Señor, que nuestro Dios, para poder salvarnos, Él tuvo que realmente poner a su Hijo en la cruz. Esa cruz estaba para toda la humanidad. Pero Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito nombre del Hijo de Dios. Y ese nombre se llama Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, para poder salvarnos, Dios tuvo que enviar a su Hijo a tomar nuestro lugar en aquel instrumento de tortura que es la cruz. Que es la cruz. El cual tomó nuestro lugar. Y una de las cosas que hay que entender es que cuando al observar la cruz, no solamente observamos cuánto Dios aborrece el pecado, sino también que al observar la cruz, vemos cuánto Dios amó a la humanidad. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, el Hijo de Dios, murió por ti y por mí, y por todos los pecadores. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de cuánto Dios aborrece el pecado. Pero también hablamos de cuánto Dios ama al pecador. Ama al ser humano. A pesar que está en su pecado, a pesar que hoy en día se está perdiendo en la droga, la delincuencia, la prostitución, levantando leyes o mandamientos que legalicen el aborto, que legalicen el feminismo, que legalicen realmente tantas cosas malas. A pesar que hoy en día la creación se levanta realmente en contra de su creador, mostrando su desobediencia, trayendo normas que van en contra de la voluntad de Dios. Déjame decirte, Dios te ama. Pero lo que no ama es lo que estás haciendo. Es la vida que tú estás viviendo. Eso es lo que no ama. Recuerda que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de la gracia de Dios derramada a la humanidad por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, hablamos de la salvación como regalo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque alguien ya pagó ese precio. Ese precio por tus pecados, por mis pecados, lo pagó nuestro Señor Jesucristo, poniéndose en tu lugar, poniéndose en mi lugar, en la cruz del Calvario. Él llevó nuestro castigo. Jesús llevó nuestra condenación. Jesús llevó realmente la pudrición de nuestra vida. Jesús lo llevó. Para que ya no tengas que morir en esta vida.
para que ya no tengas que realmente sufrir. Cuando nosotros hablamos de la cruz, hablamos de la salvación como regalo de Dios. Dios te lo da gratis. Tú no tienes que pagar por tu salvación. Tú no tienes que dar algún sacrificio por tu salvación. Porque dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo ya lo hizo Jesús cuando estuvo en la cruz. En sus últimas palabras, Él mencionó diciendo, consumado es. Solamente el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz pagó realmente la deuda por tus pecados y por mis pecados. ¡Qué maravilloso Dios! No fuiste realmente puesto en una cruz. No fuiste condenado a la muerte. Porque vino Jesús y tomó tu lugar. Porque vino Jesús y se puso en tu lugar. Y Él llevó el dolor, el sufrimiento que te correspondía, que me correspondía a toda la humanidad pecadora. Podremos tener muchos amigos, muchos compañeros, pero ninguno como Jesús. Ninguno como Jesús. Por eso cuando hablamos de la cruz, hablamos de cuánto Dios aborrece el pecado. Porque ahí tuvo que poner a su Hijo. Hablamos realmente de cuánto Dios también ama a la humanidad. Porque por amor lo puso a su Hijo. Por amor a ti, por amor a mí y a toda gente. Sin acepción de personas. Porque Dios quiere que sean salvos todas las personas. Porque esta gracia se ha derramado con el único propósito para salvación. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos que cada vez que veamos una cruz, podamos ver que la salvación es por gracia. Recuerda que nadie vive para siempre, que un día vamos a morir. Pero la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para morir? Hoy en día mucha gente se está yendo con esto de la pandemia del COVID-19. En todos los países del mundo, aún en los países más poderosos, más millonarios, está afectando esto. Y vemos realmente que ni aún lo mucho que puedan tener les puede salvar. Hoy en día hay muchos que están esperando la vacuna, que se vacunen. La pregunta es, ¿habrá una garantía? Tal vez esa vacuna podrá realmente sanarte de esto, de esta pandemia. Pero la vacuna nunca podrá quitarte el pecado que está en tu vida. Ese pecado solamente lo sana Jesucristo. Desde el momento que tú le dices, Jesús, ven a mí. Desde el momento que tú le confiesas tus pecados y lo recibes como tu Señor y Salvador, Jesucristo sana ese pecado. Jesucristo te libera de la condenación, para que el día que tú mueras no te vayas al infierno, sino para que puedas decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras que estoy vivo, vivo para Cristo, y si muero me voy con Cristo. Y así que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Para eso Jesucristo murió y volvió a resucitar, para ser tanto Señor de los vivos como de los muertos. Mi querido amigo, hablar de la cruz,
es hablar realmente de nuestra eternidad. Mirar a Jesucristo con los brazos abiertos es tener en cuenta sus palabras en Juan 14:6, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre, nadie va al cielo, nadie va al paraíso si no es por mí. Tú no vas a ir al cielo por tu religión que tengas. Tú no vas a ir al cielo por las buenas obras que tú puedas presentar o puedas hacer. Ni las tantas vírgenes que hoy existen o los santos que hoy existen, ni ninguna deidad creada de un hombre o imaginación de un hombre va a poder salvarte. Solamente Jesucristo. Jesús se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, mi querido amigo, esos brazos de Jesús se abrieron en la cruz públicamente. Públicamente Jesús se encontraba delante de sus enemigos, crucificado. La gente lo escupía, la gente se burlaba, la gente le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo para creer. Jesús estaba ahí crucificado frente a ellos. Sus enemigos se burlaban, haciendo muchas cosas. Pero él solamente decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esos brazos, mis queridos amigos que me escuchan, o tal vez hermanos que ya no están en el camino y que se han apartado, esos brazos continúan abiertos. A pesar que somos indiferentes, a pesar que somos malas personas, a pesar que somos pecadores, esos brazos de Jesucristo aún siguen abiertos. Siguen abiertos diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esos brazos están abiertos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque de esta decisión que tú tomes hoy, dependerá tu futuro, dependerá tu destino. Si es con Cristo, en el cielo, y si no es con Cristo, en el infierno. Aquí no existe purgatorio, en la Biblia no existe limbo, en la Biblia no existen estas ideologías de hombres. Aquí en la palabra de Dios solamente existe cielo, infierno. ¿Cuál será tu decisión? Ya Dios mostró su amor poniendo a su Hijo en lugar de tu persona en la cruz. Ya Él lo puso hace 2000 años atrás. Ahora te toca a ti. Tuya es la decisión. Si el día de mañana te vas al infierno, ya no será culpa del Señor, porque el Señor realmente ya mostró su amor, ya envió al Salvador. Si hoy en día van muchas personas al infierno, no es por culpa de Dios, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios sea injusto, sino que las personas se van por su propia decisión, que quieren todavía vivir perdiéndose en este mundo, desperdiciando su vida en este mundo, en la droga, la delincuencia, la prostitución, el libertinaje, las borracheras y tantas cosas malas. Este mundo lo que te ofrece es atrayente, pero una cosa tienes que saber: este mundo es como una tarjeta de crédito que a ti te da el crédito. Disfruta hoy en día,
Anda a las fiestas, baila, ten una mujer, ten dos mujeres, ten tres mujeres, cuatro mujeres. Haz lo que tú quieras, pero paga mañana. ¿Y dónde vas a pagar? En el infierno. Mi querido amigo, es tiempo de poder realmente entender que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la maldad ha aumentado. Hoy en día la gente celebra la muerte en lugar que la vida. Hoy en día realmente la corrupción no solamente está en la política, está en todas partes. ¿Por qué? Porque la corrupción, el pecado, está en todo ser humano. Es tiempo de acercarse a Dios. Tal vez tú digas, pero yo he sido una persona tan mala. Tal vez digas o te sientas como una persona que ha desperdiciado tu vida y digas, Dios no me va a perdonar porque soy tan sucia o tan sucio. He estado en la prostitución, o he estado abortando, o he estado matando. Tal vez tú te sientas indigno. Déjame decirte, amigo, que Jesús ya pagó. Que Jesús ya pagó por tus pecados. Que Jesús realmente, Él te espera tal como tú estés. Tú no tienes que acercarte a Dios esperando cambiar primero, porque ese día no puede, sea que no pueda llegar. Acércate a Jesús tal como eres, en tu condición. ¿Sabes para qué? Para que Él te cambie. La obra de transformación, la obra de cambio no es tuya, no es mía, es de Dios. Hay muchas personas que dicen por ahí, yo todavía para acercarme a Dios tengo que cambiar. ¿En qué tienes que cambiar tú? Tú no puedes cambiar. El único que te puede cambiar se llama Jesucristo. La función realmente para cambio de Jesucristo, tú solamente tienes que acercarte, tal como eres. Tal vez tú digas, pero yo he hecho muchas cosas malas, en mi corazón hay rencor, resentimiento, odio. Eso te lo puede sacar Jesús. Todo eso y limpiarte y salvarte. Acércate a Jesús, tal como eres. Recuerda que el Señor te espera con los brazos abiertos. Y con esto yo no estoy refiriéndome de que tú te conviertas en religioso o en religiosa. No, Dios no es religión. Dios es relación. Dios envió a su Hijo Jesucristo para relacionarnos con Él, para tener una relación diaria con Él. Hoy en día el ser humano anda huyendo de su Señor. Hoy en día el ser humano le tiene miedo, le tiene terror a Dios. ¿Y sabe por qué le tienes terror a Dios? Porque andas una vida apartada de Él. Vives una vida desagradable delante de sus ojos. Pero ven tal como eres y recibirás la nueva vida en Cristo. Recibirás una vida que marque la diferencia del montón. Hoy en día hay cuántas señoritas, cuántas mujeres y hombres del montón en lo mismo, que se consumen en las drogas, en la delincuencia, en las borracheras, en el libertinaje. Ya no vivas así. Vive una vida nueva. Y esa vida nueva solamente te lo da Jesucristo. No te lo da la religión, te lo da Jesucristo. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acércate a Jesús tal cual sea tu condición, tal cual sea tu condición.